La noche envolvía la casa de Clara con sombras que parecían moverse con vida propia. Cada crujido del piso, cada viento que golpeaba la ventana, hacía que su corazón se acelerara. El miedo la acompañaba en silencio, profundo y constante, recordándole las fragilidades de su cuerpo y de su espíritu. Cada sombra parecía un recordatorio de lo vulnerable que se sentía, y la oscuridad parecía no tener fin, oprimiendo cada rincón de su alma. Las paredes de su hogar reflejaban soledad y abandono. Cada habitación estaba llena de recuerdos de vida activa y compañía, pero ahora esos espacios parecían vacíos y distantes. Clara sentía que el mundo continuaba a su alrededor, mientras ella permanecía atrapada en un lugar donde el miedo crecía sin consuelo. Cada instante en la penumbra aumentaba la sensación de que su vida estaba en pausa y que la seguridad y la protección eran solo un recuerdo lejano. El miedo también surgía de la incertidumbre. Clara no sabía qué le depararía el día siguiente ni cómo enfrentaría su soledad. Cada pensamiento sobre lo que podría suceder la sumía en angustia, reforzando la sensación de que estaba sola frente a un mundo que parecía indiferente a su existencia. La noche se volvía un espejo de sus temores, y su corazón se sentía atrapado en un laberinto invisible. Incluso los recuerdos de seguridad del pasado parecían lejanos e inalcanzables. Cada abrazo recibido, cada palabra de consuelo, cada gesto de cuidado eran ecos que ahora contrastaban dolorosamente con la realidad actual. La presencia de otros, antes tan natural, ahora se sentía como un vacío que amplificaba su miedo y la hacía cuestionar su fuerza para continuar. Al final, cuando regresaba a la cama, Clara sentía que la penumbra de la noche no solo estaba afuera, sino dentro de ella. Su corazón latía con ansiedad y el miedo parecía envolverla por completo, recordándole que necesitaba algo más que su propio esfuerzo para encontrar seguridad y paz. Clara llevaba años cargando un dolor que nadie conocía. Sus lágrimas, sus recuerdos y su tristeza permanecían guardados en lo profundo de su corazón, sin encontrar un espacio donde ser compartidos. Cada pérdida, cada despedida y cada instante de soledad se habían acumulado, dejando una herida silenciosa que parecía no tener alivio. El dolor no solo estaba en su memoria, sino que se convertía en un peso constante que comprimía su alma. El dolor silencioso se manifestaba incluso en los momentos cotidianos. Preparar la comida, mirar por la ventana o sentarse en silencio eran actos que despertaban la memoria de lo que había perdido. Cada objeto, cada sonido y cada sombra traían consigo recuerdos de momentos de amor, compañía y cercanía que ahora parecían inalcanzables. Clara sentía que su vida estaba atrapada entre lo que fue y lo que ya no podía volver a ser. A veces, el dolor la hacía sentir pequeña y frágil. Cada pensamiento sobre la soledad y la falta de propósito reforzaba la sensación de que su vida carecía de relevancia. Cada noche de angustia se sumaba al peso acumulado, y su espíritu parecía necesitar un sustento que no encontraba en la rutina ni en la compañía humana. El dolor silencioso también despertaba preguntas internas que la angustiaban. ¿Alguien nota mi ausencia? ¿Alguien comprende mi sufrimiento? Estas dudas aumentaban la sensación de abandono y hacía que cada lágrima se sintiera más intensa. Sin embargo, la misma conciencia de su dolor comenzaba a abrir un espacio en su corazón para recibir consuelo, aunque todavía no podía verlo claramente. Al final del día, Clara regresaba a su cama con un corazón cansado y cargado de recuerdos. Su dolor era profundo y constante, pero un hilo invisible de apertura y esperanza empezaba a formarse, preparando su espíritu para la llegada de consuelo y de una presencia que transformaría su miedo y soledad en paz.
La casa de Clara estaba silenciosa, vacía y fría. Cada paso que daba reforzaba la sensación de aislamiento y su corazón sentía la ausencia de otros como un espacio demasiado grande y difícil de habitar. La soledad se volvía abrumadora, llenando cada rincón de su vida con un peso que parecía imposible de sostener. Cada habitación y cada objeto eran un recordatorio de que estaba sola frente al mundo. El aislamiento también se manifestaba en sus pensamientos y emociones. Cada recuerdo de afecto perdido y cada relación ausente le recordaban que la compañía, que alguna vez fue natural y constante, ahora era inexistente. La soledad no era solo física, era emocional y espiritual, un vacío que parecía no tener fin y que su corazón sentía con intensidad. A medida que pasaban las horas, Clara percibía la soledad como un enemigo silencioso. Cada momento de rutina se volvía un recordatorio de la ausencia de otros, y su espíritu comenzaba a sentirse más frágil y vulnerable. La falta de interacción y cuidado hacía que su miedo y su dolor se intensificaran, reforzando la sensación de que su vida había perdido relevancia. Incluso en la memoria de los tiempos felices, la soledad aparecía con fuerza. Los ecos de risas, conversaciones y abrazos ahora eran recordatorios de lo que había sido y de lo que ya no estaba. La comparación entre el pasado lleno de compañía y el presente silencioso acentuaba la sensación de abandono, haciendo que cada noche fuera más difícil de sobrellevar. Al final de la jornada, Clara se sentaba en silencio, percibiendo que la soledad no solo estaba en las paredes de su hogar, sino en su interior. Su corazón sentía el peso de la ausencia, y cada instante de quietud reforzaba la necesidad de una presencia que pudiera consolar su miedo, aliviar su dolor y acompañarla de manera constante y amorosa. El miedo, el dolor y la soledad habían dejado a Clara con un corazón agotado. Cada día se sentía más pesada, como si la vida le exigiera fuerzas que ya no tenía. Su espíritu, que antes había sido fuerte y lleno de esperanza, ahora se sentía frágil y vulnerable. La rutina diaria parecía un esfuerzo titánico, y cada paso, cada tarea y cada pensamiento requerían una energía que apenas podía sostener. El cansancio se hacía presente incluso en los momentos más simples. Levantarse de la cama, preparar la comida o caminar por la casa eran actos que recordaban su fragilidad. Clara sentía que su vida se deslizaba lentamente entre la fatiga y la incertidumbre, y que su espíritu necesitaba un sostén más allá de lo visible, algo que le devolviera fuerza y consuelo. Por las noches, la fatiga se mezclaba con el miedo y la tristeza. Cada pensamiento de abandono, de pérdida o de desolación aumentaba la carga en su corazón, haciendo que su alma se sintiera aún más exhausta. Cada instante de quietud parecía un recordatorio de que el cansancio no solo era físico, sino profundo, emocional y espiritual, alcanzando cada rincón de su ser. Aún así, en medio de este agotamiento, surgía un hilo de resistencia silenciosa. Clara seguía respirando, manteniéndose en pie y permitiéndose abrir un espacio para la esperanza, aunque pequeño. Su corazón, aunque cansado, empezaba a estar preparado para recibir consuelo y fuerza que restaurara su espíritu. Al final del día, mientras regresaba a su cama, Clara sentía el peso de la vida en su interior, pero también una leve apertura. Su corazón, agotado y vulnerable, comenzaba a reconocer que podía ser sostenido por algo más grande, una presencia amorosa que le devolvería la fuerza para seguir adelante. Clara llevaba años derramando lágrimas que nadie había visto. Cada noche, su dolor y su soledad se manifestaban en silencio, sin testigos, sin palabras que lo aliviasen. Cada lágrima era un reflejo del miedo, la pérdida y la nostalgia que llevaba dentro, y cada una era una señal de que su corazón necesitaba consuelo urgente y profundo. El llanto silencioso
también era un acto de resiliencia. A pesar del abandono y del dolor acumulado, Clara continuaba viviendo, sosteniendo su vida con las fuerzas que le quedaban. Cada lágrima era un testimonio de que su espíritu seguía abierto, dispuesto a recibir amor, aunque todavía no podía percibirlo de manera tangible. Las lágrimas ocultas también eran un recordatorio de su humanidad. Cada emoción contenida, cada pensamiento reprimido y cada tristeza profunda reflejaban un corazón capaz de sentir intensamente. Aunque el mundo exterior no las veía, su alma estaba viva, y cada lágrima era un puente hacia la posibilidad de consuelo y restauración. A medida que las noches pasaban, Clara percibía que sus lágrimas, aunque dolorosas, creaban un espacio interno donde podía comenzar a recibir alivio. Cada sollozo preparaba su corazón para la llegada de una presencia que transformaría su miedo, su dolor y su soledad en paz profunda. Al final de la noche, mientras sus ojos se cerraban, Clara sentía que el llanto había cumplido su propósito: abrir el corazón y permitir que la esperanza y la compañía silenciosa de Jesús comenzaran a tocar su espíritu. En medio de la soledad y el dolor, Clara elevó un clamor silencioso. Sus palabras eran apenas un susurro del corazón, una oración que no necesitaba ser escuchada por otros, sino percibida por aquel que siempre la había acompañado. Cada pensamiento, cada lágrima y cada emoción formaban parte de un ruego humilde: Señor, acércate y sostén mi corazón. El clamor callado no solo era un pedido, sino un acto de fe. Aunque su espíritu estuviera cansado y debilitado, Clara confiaba, aunque débilmente, en que alguien la escuchaba. Cada oración, aunque silenciosa, era una semilla de esperanza que empezaba a germinar en su corazón, mostrando que su vida todavía tenía valor y relevancia. Este acto de oración también suavizaba su miedo. Clara podía sentir cómo la intensidad de su angustia disminuía lentamente, permitiendo que su corazón respirara. Aunque no había señales externas inmediatas, la conciencia de que alguien la sostenía empezaba a calmar la ansiedad que antes la dominaba. El clamor callado le permitió reconocer su vulnerabilidad sin miedo ni culpa. Clara podía abrir su corazón y dejar que sus emociones fluyeran, comprendiendo que la fe y la intención del Espíritu eran suficientes para ser escuchada. Su alma empezaba a estar preparada para recibir la cercanía y la consolación que cambiarían su vida silenciosa. Al final de la noche, mientras descansaba, Clara percibía un hilo tenue de alivio. Su oración, aunque callada, había creado un espacio en su corazón para que la presencia de Jesús entrara y transformara su miedo, dolor y soledad en paz y esperanza profunda. Clara sentía que sus oraciones y pensamientos no obtenían respuesta. Cada súplica parecía perderse en el vacío, y el silencio que la rodeaba aumentaba la sensación de abandono. Su corazón, agotado por el miedo y la soledad, comenzaba a cuestionar la presencia de Dios, como si su fe se tambaleara bajo el peso de la incertidumbre. Cada noche silenciosa parecía un recordatorio de que su clamor quedaba sin respuesta, y su espíritu se sentía más vulnerable que nunca. El silencio que la oprimía no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Cada recuerdo de apoyo perdido y de momentos de cercanía desaparecida hacía que el corazón de Clara se sintiera aún más solo. La ausencia de señales visibles reforzaba la idea de que su vida no tenía relevancia y que el mundo seguía sin percibir su sufrimiento. A pesar de la opresión del silencio, surgía un hilo sutil de resistencia. Clara seguía orando, aunque con voz débil, y mantenía un corazón dispuesto a recibir consuelo. Este pequeño hilo de fe era la semilla de esperanza que pronto permitiría que su espíritu comenzara a percibir la presencia cercana que había estado esperando. El peso del silencio también la invitaba a mirar hacia adentro.
Clara comenzó a observar su propio corazón con ternura, reconociendo la valentía que había tenido al sobrevivir a años de miedo y dolor. Cada lágrima derramada y cada noche de angustia eran testimonio de la fuerza silenciosa que aún residía en su interior. Al final del día, mientras regresaba a la cama, Clara sentía el peso del silencio, pero también percibía un leve alivio. Aunque las respuestas no fueran audibles, su corazón empezaba a abrirse a la posibilidad de consuelo, preparación para la cercanía de Jesús que pronto transformaría su miedo y soledad. Los recuerdos de pérdidas, abandonos y desamores recorrían la mente de Clara como ecos persistentes. Cada memoria revivía el dolor que había acompañado su vida, intensificando la soledad y el miedo que ya la abrumaban. Los gestos de cariño que alguna vez la sostuvieron ahora se convertían en fantasmas, recordándole lo que había perdido y reforzando la sensación de vacío que llenaba su alma. Cada objeto cotidiano se volvía un espejo de la ausencia. La silla donde alguien solía sentarse, la mesa del desayuno compartido, las fotografías familiares, todo evocaba momentos de vida y calidez que ahora estaban ausentes. El contraste entre esos recuerdos y la realidad presente hacía que cada instante de silencio fuera más pesado y su corazón se sintiera aún más desolado. Las memorias dolorosas también la hacían cuestionar su propósito. Clara se preguntaba si alguien notaría su ausencia, si su vida todavía tenía valor, si el mundo recordaría sus gestos y cuidados. Estas preguntas aumentaban la sensación de vulnerabilidad, y cada recuerdo del pasado parecía reforzar la idea de que su existencia estaba marcada por la invisibilidad y la soledad. Aún así, el peso de estas memorias comenzó a abrir un espacio para la reflexión y la esperanza. Clara comprendió que sus experiencias, aunque dolorosas, habían formado un espíritu capaz de resistir, de amar y de sostener. Cada recuerdo podía ser un puente hacia la comprensión de que su vida aún tenía propósito y relevancia, aunque no lo percibiera de inmediato. Al final de la noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Clara sentía que los ecos del pasado no solo traían dolor, sino también la posibilidad de aprendizaje y apertura. Su corazón empezaba a estar preparado para recibir consuelo, y la presencia de Jesús comenzaba a manifestarse de manera silenciosa y profunda, ofreciendo alivio y compañía. En los momentos más oscuros, Clara pensaba que ya no podía continuar. Su corazón estaba cargado de miedo, dolor y soledad, y sentía que su vida carecía de propósito. La tentación de rendirse, de dejar que la desesperanza dominara su espíritu, era fuerte, y cada pensamiento reforzaba la idea de que nada podría cambiar su situación. La sensación de impotencia la hacía sentir pequeña y frágil. Cada noche, la incertidumbre sobre su futuro y la ausencia de compañía aumentaban la angustia. Su espíritu, agotado por los años de soledad y sufrimiento, se debatía entre la resignación y el deseo de aferrarse a un hilo tenue de esperanza. Aun en estos momentos de tentación, surgía una chispa de resistencia silenciosa. Clara continuaba respirando, elevando su corazón en oración, aunque débil, y manteniendo un espacio interno donde la fe, aunque frágil, podía sostenerla. Esta resiliencia le permitió no rendirse por completo y mantener la posibilidad de recibir consuelo y guía. La tentación de rendirse también le permitió confrontar sus emociones con sinceridad. Clara podía reconocer su cansancio, su miedo y su dolor sin sentir que estaba fallando. Esta aceptación fue un paso silencioso hacia la apertura del corazón, donde la presencia de Jesús podía comenzar a transformar su desesperanza en paz y confianza. Al final de la noche, mientras descansaba, Clara percibía que la tentación de rendirse estaba siendo reemplazada por un hilo de esperanza.
Aunque el miedo y el dolor seguían presentes, su espíritu estaba listo para recibir compañía, alivio y la certeza de que su vida todavía tenía propósito y valor. En medio del miedo y la soledad, Clara percibió un susurro débil de fe que recorría su corazón. Era casi imperceptible, un hilo de esperanza que le recordaba que no estaba completamente sola. Aunque su espíritu estuviera agotado, esta chispa mínima le ofrecía la posibilidad de creer que su clamor sería escuchado y que el dolor podía ser aliviado de alguna manera. Este susurro de fe suavizaba la intensidad de su angustia. Cada respiración se volvía más tranquila. Cada pensamiento de miedo encontraba un espacio donde coexistir con la esperanza. Clara empezaba a entender que, aunque no podía ver respuestas tangibles, la presencia divina estaba actuando silenciosamente, preparando su corazón para recibir consuelo. El hilo de fe también le devolvía valor. Clara comprendió que su vida todavía tenía relevancia y que, aunque los actos visibles fueran limitados, cada oración y cada pensamiento amoroso contaban. Su espíritu, antes abrumado por la desesperanza, comenzaba a abrirse a la certeza de que el propósito no estaba perdido y que la compañía de Jesús podía hacerse presente. La fe, aunque tenue, permitía que los recuerdos dolorosos coexistieran con la esperanza. Las pérdidas y la soledad ya no la dominaban por completo. Cada emoción podía ser habitada junto con la certeza de que alguien cuidaba de su corazón. Este pequeño hilo de fe era suficiente para sostenerla y guiarla hacia un lugar de consuelo profundo. Al final de la noche, Clara cerró los ojos con una leve sensación de alivio. Su corazón estaba comenzando a percibir que su vida tenía valor y que la presencia silenciosa y constante de Jesús podía transformar su miedo, su dolor y su soledad en paz y esperanza. Clara comenzó a percibir una presencia silenciosa que llenaba su corazón sin necesidad de palabras ni gestos visibles. Era como un abrazo invisible que recorría su espíritu, ofreciendo consuelo, seguridad y compañía. Cada latido parecía acompañado por esta presencia amorosa que transformaba gradualmente su miedo y su ansiedad en calma profunda. La presencia que llegaba le devolvía la confianza. Clara podía abrir su corazón sin temor, permitiendo que cada emoción, cada recuerdo y cada lágrima encontraran un lugar seguro donde asentarse. La soledad, que antes parecía insuperable, ahora coexistía con la sensación de cuidado y protección que la sostenía incluso en los momentos más difíciles. Esta cercanía también le revelaba un propósito oculto. Clara comprendió que su vida todavía tenía valor y que su existencia podía impactar de manera invisible. Cada oración, cada pensamiento y cada acto de amor, aunque silenciosos, formaban parte de un tejido de relevancia y consuelo que ahora podía percibir en su corazón. La presencia que llegaba suavizaba el dolor acumulado de los años. Aunque los recuerdos de pérdidas y abandono seguían presentes, ya no eran dominantes. Clara empezaba a percibir que su vida podía tener impacto y significado, y que la compañía divina estaba transformando silenciosamente su espíritu. Al final del día, Clara cerró los ojos con serenidad. La presencia que llegaba, constante y amorosa, la sostenía, le devolvía paz y preparaba su corazón para experimentar un alivio más profundo y la certeza de que nunca volvería a estar sola. Una sensación de alivio comenzó a recorrer el corazón de Clara, suave pero profunda. No era un consuelo ruidoso ni visible, sino una calma que llenaba su alma desde dentro. El miedo se suavizaba, el dolor empezaba a ceder y la soledad perdía fuerza. Cada respiración se volvía más ligera y cada pensamiento más tranquilo, como si un abrazo invisible recorriera su espíritu, recordándole que estaba acompañada y sostenida. El alivio interior permitió que Clara comenzara a habitar sus emociones sin temor. La tristeza, los recuerdos y la nostalgia podían coexistir con la calma que llenaba su corazón.
Este espacio interno de paz le enseñaba que podía sentir profundamente sin ser aplastada por el dolor, y que su vida todavía tenía relevancia y propósito. La sensación también le devolvió confianza y fuerza. Clara comprendió que la compañía de Jesús, aunque silenciosa e invisible, estaba presente en cada instante, sosteniéndola y guiando su espíritu. Cada oración, cada pensamiento y cada gesto de amor eran reconocidos y sostenidos, otorgándole seguridad y esperanza. Incluso los detalles cotidianos adquirieron un nuevo significado. Cada movimiento por la casa, cada mirada al exterior y cada instante de introspección se impregnaban de la calma y la certeza que ahora habitaban su corazón. La vida, que antes parecía vacía, se llenaba de propósito y relevancia silenciosa. Al final de la noche, Clara cerró los ojos con serenidad y un corazón renovado. Su espíritu, sostenido por el alivio interior, empezaba a percibir que su vida estaba conectada con un propósito mayor y que la presencia de Jesús la acompañaría constantemente, transformando su miedo, su dolor y su soledad en paz profunda. Clara empezó a sentir que su corazón, antes frágil y agotado, ahora estaba sostenido por una fuerza invisible. La presencia de Jesús le daba calma y confianza, suavizando el miedo que la había acompañado durante años. Cada latido se volvía más firme y cada respiración más tranquila, como si su espíritu estuviera envuelto en un abrazo silencioso que le devolvía fortaleza. El alivio que percibía le permitía habitar sus emociones sin sentirse vulnerable. El dolor seguía presente, pero ya no dominaba su vida. Clara comprendió que su corazón podía ser fuerte y sensible al mismo tiempo, que la compañía divina era suficiente para sostenerla y que no necesitaba depender de la presencia humana para sentirse segura. Esta sensación también le reveló que su vida tenía valor. Cada oración, cada pensamiento de amor y cada pequeño gesto que había ofrecido a lo largo de los años empezaban a cobrar sentido nuevamente. Clara comprendió que, aunque silenciosa y discreta, su existencia influía y tenía relevancia. El corazón sostenido suavizó la angustia que había acompañado su soledad. Cada momento de miedo o dolor podía ahora coexistir con la tranquilidad que la acompañaba. La certeza de que alguien la sostenía constantemente le permitió respirar con libertad y mirar hacia el futuro con una expectativa serena. Al final del día, Clara cerró los ojos con un espíritu tranquilo y un corazón confiado. La presencia de Jesús, constante y amorosa, le recordaba que no estaba sola, que su vida tenía propósito y que cada instante de dolor y miedo podía ser transformado en paz y esperanza. Una luz comenzó a recorrer el corazón de Clara, suave y cálida. No era una luz física, sino una claridad interior que iluminaba su espíritu y le permitía percibir que su vida todavía tenía valor. El miedo y la soledad ya no la dominaban por completo. Podía mirar cada recuerdo, cada pérdida y cada instante de dolor desde un lugar de calma y apertura. Esta luz de confianza le permitió percibir que su existencia tenía propósito. Cada acto de amor silencioso, cada oración y cada gesto de cuidado eran importantes y sostenían no solo su corazón, sino también a quienes, aunque invisibles, podían ser tocados por su espíritu. Clara comenzó a reconocer que su vida no estaba perdida y que cada instante era valioso. La claridad interna suavizó el peso de los recuerdos dolorosos. Las pérdidas y abandonos, aunque presentes, dejaron de oprimir su alma. Clara comprendió que la luz no eliminaba la oscuridad, sino que le daba un espacio donde podía existir sin miedo, confiada en que estaba sostenida por una presencia constante. La luz de confianza también fortaleció su espíritu frente a la incertidumbre. Cada amanecer y cada instante cotidiano adquirieron un significado profundo, y Clara empezó a percibir que su vida estaba conectada con un propósito más grande que ella misma. Esta claridad le devolvía fuerza y serenidad. Al final del día,
Clara cerró los ojos con un corazón tranquilo. La luz interior le recordaba que estaba sostenida, que su vida tenía relevancia y que cada instante de miedo, dolor y soledad podía ser transformado en paz y confianza gracias a la presencia silenciosa de Jesús. Clara sintió que la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Después de años de miedo, dolor y soledad, percibía que su vida aún tenía propósito y que podía vivir con alegría y fe renovada. Cada oración silenciosa, cada pensamiento de amor y cada lágrima derramada habían preparado su corazón para recibir este despertar de esperanza. La esperanza renovada también le permitió mirar hacia el futuro con tranquilidad. Clara comprendió que no necesitaba grandes cambios visibles para que su vida tuviera relevancia. Su existencia, llena de fe silenciosa y de amor oculto, era suficiente para cumplir un propósito profundo. Cada día se volvía una oportunidad para experimentar paz, confianza y alegría, aún en medio de la rutina cotidiana. Esta renovación de esperanza suavizó la memoria del miedo y del dolor. Aunque los recuerdos de soledad y pérdida seguían presentes, ya no eran dominantes. Clara podía sostenerlos sin sentirse aplastada, percibiendo que la presencia constante de Jesús la acompañaba y fortalecía en cada instante. La esperanza también le devolvió fuerzas para seguir adelante. Cada gesto, cada oración y cada momento cotidiano adquirieron un significado especial, recordándole que su vida importaba y que cada acción, aunque silenciosa, podía generar impacto y consuelo. Su espíritu fortalecido se sentía capaz de continuar con fe y gratitud. Al final del día, Clara cerró los ojos con un corazón pleno de esperanza. La presencia de Jesús, constante y amorosa, la sostenía, transformando su miedo, su dolor y su soledad en paz profunda. Su vida, aunque marcada por dificultades, adquiría un sentido renovado, y su espíritu experimentaba la certeza de que siempre sería acompañada. Clara comenzó a sentir cómo la serenidad se instalaba en su corazón, suave pero firme. Cada respiración se volvió más profunda y cada pensamiento más tranquilo. La ansiedad y el miedo que la habían acompañado durante años comenzaron a diluirse, y su espíritu pudo experimentar un alivio que no había sentido desde hacía mucho tiempo. La serenidad crecía como un hilo de luz que recorría cada rincón de su alma. Esta calma interior le permitió percibir sus emociones con claridad y aceptación. El dolor y la nostalgia seguían presentes, pero ya no la dominaban. Clara comprendió que podía habitar sus recuerdos y sus sentimientos sin miedo, confiando en que la presencia de Jesús la sostenía y cuidaba cada instante de su vida. La serenidad también fortaleció su confianza en sí misma y en el propósito de su existencia. Cada acto de amor silencioso, cada oración y cada pensamiento positivo adquirieron un nuevo significado. Clara percibía que su vida tenía relevancia y que incluso en la quietud y el silencio podía influir y sostener de manera profunda. Incluso los detalles cotidianos comenzaron a llenar su espíritu de paz. El canto de los pájaros, la luz del sol, el aroma del café y los pequeños gestos de cuidado personal se transformaban en recordatorios de vida, propósito y compañía invisible. La rutina diaria adquiría un matiz nuevo, lleno de calma y plenitud. Al final del día, Clara cerró los ojos con un corazón apacible. La serenidad que recorría su espíritu le permitía descansar confiada, consciente de que su vida tenía valor y que la presencia constante y amorosa de Jesús la acompañaba, transformando su miedo, su dolor y su soledad en tranquilidad y esperanza. Cada nuevo día despertaba con un sentido diferente para Clara. La luz de la mañana parecía acariciar su espíritu, recordándole que la vida todavía ofrecía momentos de belleza y significado. Aunque su entorno no hubiera cambiado, su corazón percibía cada amanecer como un regalo lleno de esperanza y nuevas oportunidades.
La noche de angustia y miedo se transformaba en una claridad silenciosa que iluminaba su interior. El amanecer también le permitió reconectar con la vida cotidiana desde otra perspectiva. Los sonidos del hogar, la brisa suave, el canto de los pájaros y la rutina diaria se convirtieron en recordatorios de que cada instante podía ser vivido con propósito y gratitud. Clara empezó a percibir que su vida, aunque tranquila y discreta, tenía impacto y relevancia. Esta percepción del nuevo día fortaleció su espíritu. Después de años de miedo y dolor, Clara reconocía la fuerza que había mantenido su corazón abierto y dispuesto a recibir consuelo. La claridad del amanecer la llenaba de confianza y le recordaba que su existencia todavía tenía significado, que cada instante podía ser habitado con paz y esperanza. El amanecer distinto también suavizó los recuerdos de angustia. Cada pérdida, cada ausencia y cada noche de soledad podían ahora coexistir con la luz del día, que representaba la compañía silenciosa y constante de Jesús. La claridad de la mañana se convirtió en un símbolo de que su vida no estaba perdida y que podía seguir adelante con fe. Al final de la mañana, Clara percibió un cambio profundo en su interior. Su corazón estaba más liviano, su espíritu confiado, y la certeza de que Jesús la acompañaba en cada instante le otorgaba fuerza y serenidad. Cada amanecer se volvía un recordatorio de vida, propósito y compañía que nunca la abandonaría. Clara empezó a experimentar una gratitud profunda y silenciosa que llenaba su corazón de calidez. No era una gratitud ruidosa ni evidente para los demás, sino un reconocimiento íntimo de la vida que aún le pertenecía y de la presencia amorosa que la sostenía. Cada momento, cada recuerdo y cada gesto cotidiano adquirían un significado renovado que fortalecía su espíritu. La gratitud silenciosa suavizó su percepción de la soledad. Aunque físicamente estaba sola, Clara sentía que cada oración, cada pensamiento y cada acto de amor eran sostenidos por la presencia divina. Su existencia, aunque discreta, tenía impacto y relevancia, y cada instante podía ser habitado con paz y propósito. Esta sensación también le permitió mirar su pasado con ternura y aceptación. Cada pérdida, cada lágrima y cada noche de miedo formaban parte de la historia que la había convertido en un espíritu resiliente y capaz de amar. Clara percibía que incluso los momentos difíciles habían sido necesarios para abrir su corazón a la presencia de Jesús. La gratitud silenciosa fortaleció su capacidad de vivir plenamente cada día. Cada gesto, cada rutina y cada instante de introspección adquirieron un matiz de valor y significado. Clara reconocía que su vida podía influir y sostener, aunque de manera invisible, y que cada acto silencioso de amor tenía un efecto eterno. Al final del día, Clara cerró los ojos con el corazón lleno de serenidad y paz. La gratitud silenciosa consolidaba la certeza de que su vida tenía propósito, que estaba acompañada y sostenida, y que el amor de Jesús transformaba su miedo, dolor y soledad en calma profunda y esperanza. Clara comenzó a sentir un descanso que no había experimentado en años. El miedo, el dolor y la soledad que la habían acompañado por tanto tiempo empezaron a ceder, y su corazón se percibía más ligero. Cada respiración era tranquila y cada latido firme. El peso que había sentido en su espíritu se suavizaba, y su alma empezaba a experimentar una paz silenciosa que recorría cada rincón de su ser. Este descanso profundo no implicaba olvidar ni negar el sufrimiento vivido. Cada lágrima, cada pérdida y cada noche de angustia coexistían con la calma que ahora habitaba su interior. Clara comprendió que la paz no elimina la tristeza, sino que le da un espacio para ser habitada sin que oprima el corazón, permitiendo que la esperanza y la fe florezcan aún en la oscuridad. El descanso también le permitió percibir su valor y relevancia. Cada acto silencioso de amor, cada oración y cada pensamiento positivo
eran reconocidos por la presencia que la sostenía, y su corazón comprendió que su vida tenía impacto y propósito, aunque nadie más lo viera. Esta comprensión fortaleció su espíritu y le devolvió fuerzas para habitar cada día con confianza y serenidad. Incluso los detalles cotidianos cobraron un nuevo significado. Los sonidos suaves del hogar, la luz de la mañana, el aroma del café y los pequeños gestos de cuidado personal se transformaron en recordatorios de vida, presencia y compañía amorosa. Cada instante se volvía una oportunidad de experimentar consuelo y significado. Al final de la noche, Clara cerró los ojos con el corazón apacible. Su espíritu descansaba, sostenido por la certeza de que su vida tenía propósito y que la presencia constante de Jesús la acompañaba, transformando su miedo, su dolor y su soledad en paz profunda y duradera. Clara percibió finalmente que Jesús estaba presente de manera constante. Su corazón, que había experimentado miedo, dolor y soledad, ahora sentía la compañía silenciosa y amorosa que transformaba su interior. No necesitaba palabras ni gestos visibles. La presencia divina recorría su espíritu, ofreciendo seguridad, consuelo y una certeza profunda de que nunca estaría sola. Esta certeza cambió su percepción de la vida. Cada oración, cada pensamiento amoroso y cada instante de su existencia cobraban sentido. Clara comprendió que su vida tenía relevancia y que su fe y fidelidad, aunque silenciosas y discretas, habían sido vistas y sostenidas todo el tiempo. La compañía divina transformaba su soledad en una fuerza tranquila y llena de propósito. La presencia de Jesús también le devolvió esperanza y fuerza. Clara entendió que, a pesar de las pérdidas y el aislamiento, su vida no estaba perdida. Cada acto de amor, cada oración y cada gesto de cuidado silencioso tenían un efecto profundo, y su corazón percibía que estaba conectada con un propósito más grande que ella misma. Incluso, su rutina cotidiana adquirió un nuevo significado. Cada gesto, cada movimiento por la casa y cada instante de introspección se impregnaron de sentido y paz. La vida, antes marcada por la ansiedad y el miedo, se llenaba de serenidad, propósito y la certeza de estar sostenida. Al final, mientras cerraba los ojos, Clara experimentó plenitud. Su soledad había perdido fuerza, su llanto se había aquietado y su corazón descansaba. Jesús permanecía constante y amoroso, y su vida, aunque tranquila y discreta, estaba llena de significado, paz y propósito eterno.